Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y si recuerdan el video de los cazabrujas, este les va a gustar también, pues ahora esta historia habla sobre cazanahuales. Esta historia es muy larga, así que no demos tanto intro, solo antes mandemos los saludos a los primeros 3 comentarios del video pasado. Recuerden que en cada video tendrán un saludo especial las primeras 3 personas en comentar, así que no olviden activar las notificaciones. Entonces, un saludo muy especial a Cassandra Coral, Alessandra Domínguez y Víctor Gómez. Un saludito, muchachos. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Cazador de Nahuales. Historia enviada por Pedro Hernández. Hola, culto, y a toda su audiencia. Les comparto esta historia desde Guatemala, y la cual me contaba mi abuelita. Perdonen si el título es algo cliché, pero no tuve mucha imaginación para ponerle un título mejor o algo más llamativo. No me animaba a compartirla porque para mí era una fantasía, y difícil de creer, pero me animé a compartirla por 2 razones. La primera tiene que ver con que el canal de Culto a la Noche es un canal muy respetuoso con las anécdotas de su audiencia. Y la segunda razón es porque ya son varios relatos que hay en YouTube que tienen similitudes con lo que contaba mi abuelita y todos esos relatos apuntan a un lugar y es al sur de México. Les pondré en contexto rápido. Yo soy de Guatemala y mis padres son guatemaltecos, pero mi abuelita es mexicana, de Chiapas, para ser más exactos. Debido al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994, varios mexicanos se desplazaron a Guatemala debido a la cercanía. Mi abuelita fue una de esas personas, y aquí conoció a mi abuelito, y fruto de esa unión nació mi madre. Cuando mi madre salía a trabajar, me quedaba con mi abuelita, la cual lastimosamente murió el año pasado. Ella siempre me contaba muchas historias y leyendas, pero recuerdo que me gustaba una en especial, y era sobre unos hombres que liberaron a su comunidad del acecho de unos seres de bajo astral. Contaré la historia en primera persona para una mejor inmersión de relato, y como me lo contó varias veces, recuerdo muy bien hasta el último detalle de la historia. Ustedes son libres de creer o no en la historia, y como última observación, mi abuelita no sabía leer ni escribir porque prácticamente no había escuelas ni centros de salud y demás cosas que hacían o hacen falta en el estado de Chiapas, y por ende no hablaba muy bien el español, por lo que por obvias razones tuve que adaptar el relato para que todos lo entendieran y sin nada más que agregar, empecemos con el relato. A mí, desde muy pequeño, me gustaban las cosas de índole paranormal. Y como nuestra televisión agarraba varios canales de la televisión mexicana, me encantaba mirar lo que la gente cuenta. Pero mi fascinación se hizo más fuerte cuando mi mamá tuvo que salir a trabajar y mi abuelita me cuidaba, y ella siempre me contaba muchas historias de terror. Yo tenía alrededor de 8 o 9 años cuando mi abuelita, como era costumbre, preparaba la comida mientras miraba la televisión, y recuerdo perfectamente que estaban transmitiendo el capítulo del Nahual, del programa Lo que la gente cuenta. Yo, fascinado por el capítulo, le pregunté a mi abuelita qué cosa era un Nahual. Ella me dijo que eran personas que se convertían en animal. Yo le pregunté si eran hombres lobo. Ella me dijo que no. Mi abuelita me consentía mucho y ella a veces veía películas de terror conmigo, y entre ellas la del hombre lobo. Esa cosa que salió en 2010, por lo que más o menos sabía lo que era un hombre lobo. Yo le pregunté que entonces, ¿cómo era un nahual? Mi abuelita, mirándome fijamente, me dijo que eran seres que no fueron creados por Dios o por la misma naturaleza, que eran directamente el retrato del demonio. Yo le cuestioné si también morían por balas de plata, y ella me contestó que los nahuales no morían tan fácilmente, y que incluso llegaban a matar a varias personas antes de morir, y que al contrario de los hombres lobo, los nahuales no pierden el control al transformarse, y que tampoco necesitan la luna para su transformación. Yo le seguía haciendo más preguntas relacionadas al tema, hasta que mi abuelita me dijo: te voy a contar una historia que ocurrió cuando era niña, y más pequeña que tú. Yo me quedé callado escuchándola. Mira, mijo, cuando yo era niña, vivía en una comunidad que estaba muy adentrada en la selva. No teníamos servicios básicos y casi todos hablaban en dialecto, pero desde que tuve uso de memoria, había una regla no escrita en toda la comunidad, y era que cuando empezaba a caer la noche, todos tenían que estar dentro del jacal y los animales en sus corrales. Los niños no teníamos permitido entrar a la selva y menos de noche. Si alguien salía a trabajar a otras comunidades y se les hacía tarde, se quedaban en esa comunidad. El único camino hacia el pueblo era un sendero muy largo y con poco acceso, y la única forma de entrar era a pie, por lo que era muy pero muy raro ver a gente de otros lados. En mi comunidad no pasaban de las 40 familias, y una parte eran celtales,
descendientes de los mayas. También recuerdo que en mi comunidad era algo común ver la muerte por todos lados, ya sea por el hambre o porque eran arrastrados a lo profundo de la selva por unos animales muy horribles. Las familias celtales los llamaban Waipique. Según ellos, los Waipique eran brujos que se podían convertir en una bestia tan negra como la noche y con ojos que reflejaban el mismo infierno. Cuando dormíamos, yo escuchaba a mi padre decir que varias personas iban a intentar llegar a un acuerdo con los Waipique para evitar que siguieran llevándose a las personas y los animales. Y como era de esperarse, esas personas nunca más fueron vistas. Recuerdo también que yo tenía muchos hermanos, y en una de las muchas ocasiones que estábamos jugando, perdimos de vista al más pequeño. Y cuando nos percatamos de su ausencia, lo empezamos a buscar, pero no lo encontramos. Así que le avisamos a nuestros padres, los cuales nos golpearon por no cuidar a nuestro hermano. Ellos lo buscaron junto con más personas, pero nunca más lo volvimos a ver. En otra ocasión, uno de mis hermanos, un poco más grande que yo, salió a hacer sus necesidades afuera del jacal, haciendo caso omiso a la regla principal de nuestros padres. Pero como tardaba mucho, me asomé por los espacios que había entre los troncos de mezquite que hacían de paredes, y gracias a la luz de la luna, pude ver a unos seres saltar entre las copas de los árboles con una agilidad similar a la de los monos. Yo empecé a llorar porque me asusté y mis papás se despertaron al escucharme. Y al percatarse de la ausencia de mi hermano, salieron a buscarlo y por más que le gritaron, mi hermano no apareció. Algunos meses después de esa tragedia, mi hermano mayor fue a otra comunidad para vender sombreros, pero las horas se convirtieron en días y los días se convirtieron en semanas, y nunca más se supo de él. Los bebés también se perdían constantemente, así como también las mujeres, y lo más preocupante era que se perdían cuando estaban dentro de sus hogares. Esta era la principal razón por lo que mi comunidad no crecía en número de habitantes, a pesar de que mínimo por familia llegaban a tener hasta 15 hijos, pero si no se morían por el hambre, los Waipique se los llevaban. Los celtales y nosotros usábamos protecciones para evitar que los Waipique entraran a las casas. Nosotros, como fervientes católicos, nos encomendábamos a Dios y a la Virgencita de Guadalupe y poníamos cruces de cal en la puerta hecha de mezquite. Y aunque también los celtales eran católicos, usaban otras protecciones como semillas y símbolos raros, pero ninguna protección parecía funcionar. Prácticamente estábamos a merced de esos seres, los cuales nos veían como su alimento porque, por el tamaño que aparentaban, fácilmente podrían destrozar todos los jacales de la comunidad si ellos así lo hubieran querido. Pero en la comunidad había una pequeña capilla de adobe a cargo de un párroco muy viejito, pero que permitía que varios niños nos escondiéramos ahí. La verdad, hasta la fecha le agradezco mucho porque salvó a muchos niños en un cruel destino, y también gracias a él, varios niños aprendimos a hablar el español, y al menos yo aprendí a contar del 1 al 100, y algunos más abusados aprendieron a escribir y a leer. Cansados de esta situación, varias personas se reunieron para hacerle frente a esos seres, pero desgraciadamente muchos perecieron y entre ellos mi padre. Mis hermanos tuvieron que empezar a hacerse cargo de las labores del campo y de los animales. Creíamos que Dios nos había abandonado, pero la justicia divina puede tardar, pero no olvidar. Y es que una noche, mientras todos en la comunidad dormíamos, a lo lejos empezaron a escuchar gritos de algunos hombres y algunos estruendos que después supe que eran disparos. Como no había electricidad, solo podíamos ver destellos y escuchar estruendos por el camino que conducía al pueblo, así como también los gritos de los hombres y alaridos de animales. Vimos unas 4 siluetas que venían corriendo. 2 se acercaron a nuestro jacal y los otros 2 corrieron a otro. Los hombres que se acercaron a nuestro jacal llegaron gritando y pidiendo ayuda. Mi madre, con miedo, quitó la tranca de la puerta, consciente de que si los dejaba afuera iban a morir. Uno de ellos tenía la pierna destrozada y a los pocos minutos falleció debido al intenso sangrado. El piso de tierra estaba húmedo por toda la sangre que había perdido aquel hombre. Aquellos hombres llevaban algunos objetos desconocidos para mi corta vida, pero que tiempo después supe que eran armas de fuego. Cuando amaneció, nos percatamos que aquellos hombres no eran del pueblo, pues tenían una vestimenta diferente. A diferencia de varios nosotros, vestíamos de manta. Los 3 hombres que quedaban estaban hablando con un español un poco más fluido que el nuestro y, entre su conversación, por primera vez, escuché la palabra Nahual. Por todo ese día los hombres estuvieron recorriendo la comunidad y sus alrededores, mientras escribían en un papel. Solo estuvieron un par de días en la comunidad y después se fueron junto con el cuerpo de su compañero caído.
En los días que estuvieron esos hombres, no hubo desapariciones de animales o personas. Aquellos hombres también nos dijeron que iban a venir unas personas para acabar con el mal que acechaba nuestra comunidad. Y también nos dijeron que dejáramos sal en las puertas de nuestros jacales. Después de una semana llegaron al pueblo 3 hombres, los cuales eran imponentes pues eran muy robustos y uno de ellos traía un sombrero de palma, el cual era el más intimidante de los 3. Aquellos hombres fueron casa por casa tocando puertas para reunirnos todos cerca de la capilla, y a todos sin excepción nos pasaron por enfrente un collar con algunos símbolos. Con el paso de los años supe que era un tetragramatón, y ellos, al no encontrar lo que estaban buscando, nos preguntaron que si alguien faltaba entre la comunidad, pero solo faltaban los hombres que estaban haciendo las labores del campo, por lo que la gente les indicó por dónde estaban sus cultivos, y al llegar a las tierras de sembradíos de maíz y frijol, fueron uno por uno pasándoles el colgante cerca a todos los hombres hasta que un hombre, al ver el tetragramatrón, se empezó a poner nervioso. Y cuando el hombre se le acercó más a la cara, este rápidamente, con una agilidad impresionante, intentó correr, pero el hombre del sombrero sacó su arma y de un certero disparo acabó con aquel hombre. El hombre del sombrero, con una voz ronca y muy grave, nos dijo: estos cabrones que ustedes conocen como White Pig están entre ustedes. En muchas partes del país se les conoce con diferentes nombres, pero todos son nahuales. Los nahuales no son más poderosos en sí que todos ustedes, pero hay una gran diferencia. Ellos viven más y saben más. Usan la brujería y la alta magia para tener ventaja sobre sus víctimas, pero no son más ni serán más que Dios Padre Todopoderoso. Al terminar de hablar, siguieron haciendo lo mismo y al menos un par de hombres más fueron eliminados. Por el resto del día, los hombres estuvieron en la capilla y cuando iba a empezar a caer la tarde, nuevamente nos reunieron a todos en la capilla. Los 2 hombres que venían con el hombre del sombrero estaban afuera juntando mucha leña, mientras el hombre del sombrero estaba dentro de la capilla haciéndose un cigarro de hoja de maíz. Yo me acerqué con el hombre por curiosidad de lo que hacía y me preguntó que cómo me llamaba. Yo le dije mi nombre. Le pregunté que quiénes eran ellos y él solo me contestó que eran unos peregrinos en busca de acabar con el mal que acechaba allá afuera. Varios niños se fueron acercando y aquel hombre nos empezó a contar muchas anécdotas mientras fumaba su cigarro. Él decía que había peleado con muchos nahuales, brujas, duendes, espantos y hasta con el demonio, y demás seres de abajo astral. Aquel hombre, a pesar de tener una apariencia imponente, se ganó el cariño de todos nosotros. Cuando estaba por anochecer, nos dijo a todos que pase lo que pase o escucháramos lo que escucháramos, por ningún motivo debíamos de salir. Varios de los adultos le cuestionaron el porqué, y él les contestó: los nahuales son uno de los seres más vengativos aparte de las brujas, y aunque no lo parezca, saben que estamos aquí, porque pueden escuchar a bastante distancia, y sin contar que seguramente vendrían con su matriarca. Varios preguntaron que qué o quién era la matriarca, y él les contestó: una bruja que cría nahuales. Los niños y bebés que se pierden seguramente eran para que la matriarca los devorara, y las mujeres que también se han perdido seguramente están embarazadas. Esto porque las brujas buscan las placentas o incluso la matriz de la mujer. Después de que dijo esto, salió de la capilla. Unos hombres cerraron las puertas y las atrancaron con lo que pudieron. Y como te mencioné, la capilla era de adobe, por lo que en más de una ocasión algún niño malcriado había hecho hoyos en las paredes, por lo que curiosa yo y mis hermanos empezamos a observar a aquellos hombres, los cuales al caer la noche encendieron una gran fogata para iluminarse. Nosotros, por nuestra parte, nos moríamos de calor al ser prácticamente toda la comunidad encerrados en la capilla. La verdad no sé cómo fue que cupimos todos, pero gracias a Dios ninguno se quedó afuera. Llegada la madrugada, los animales de los corrales empezaron a estar inquietos y también se empezaron a escuchar unos tipo aullidos, pero estos aullidos eran muy extraños, porque más que aullidos parecían alaridos. Los pobres animales que estaban en sus corrales empezaron a emitir alaridos de sufrimiento y muchas de las personas empezaron a llorar por sus animales. Yo me empecé a asustar por todos los ruidos de afuera. Los hombres que estaban afuera, por el contrario, permanecieron firmes sin inmutarse. Los árboles se mecían de tal forma que parecía que se iban a caer hasta que pude ver cómo esas criaturas se balanceaban de un árbol a otro, aventando partes de nuestros animales.
hasta que llegó un guajolote de proporciones exageradas. Aquel guajolote era extraño, porque donde debería ir del rostro de un animal, estaba el rostro de una mujer con una especie de tumor donde debería estar el moco de los guajolotes, y también tenía algo que se asemejaba a un pico. Aquella cosa era espantosa. El hombre del sombrero le dijo a aquella cosa: hoy te va a cargar la chingada a ti y a tus hijos. Después de que dijera estas palabras, los hombres sacaron sus armas y se soltó la balacera. Algunos de esos seres cayeron de los árboles soltando alaridos de dolor. Aquellos hombres eran muy diestros con las armas, pero también noté que los hombres se desplazaban a los costados de esos seres para dispararles, y los que se balanceaban en los árboles les apuntaban a los costados, pero como esos seres se movían muy rápido, fallaban varios tiros. Y después de un determinado tiempo de estar disparando, se les acabaron las balas. Aquellos seres, al ver esto, se lanzaron en contra de aquellos hombres. Todos dentro de la capilla gritábamos al pensar que los iban a matar. Todos los niños empezamos a llorar y varios hombres iban a salir en su ayuda. Pero vimos que los hombres sacaron machetes, los cuales nunca vimos que traían debido a los largos harapes que llevaban. Era una escena muy irreal, porque criatura que se acercaba recibía un machetazo en la cabeza o en las patas. Esto lo lograban debido a que los machetes eran muy largos y al parecer muy afilados. También me percaté que el hombre del sombrero clavaba su machete en las sombras de los seres, y al hacer esto, esas criaturas se quedaban paralizadas, por lo que aquel hombre desenterraba rápidamente su machete y les partía la cabeza con machetazos certeros, hasta que aquel guajolote intervino. Vimos cómo se acercó volando por detrás de uno de los hombres para arañarlo, y esto provocó que el hombre cayera al suelo, y quedó a merced de esas criaturas, las cuales no dudaron en morderlo. Sus compañeros intentaron ayudarlo, pero al parecer tenía una herida fatal en el cuello, lo que provocó su muerte casi al instante debido al sangrado. Los hombres que estaban en la capilla tomaron lo que pudieron y salieron a enfrentarse a esas cosas, al ver que solo quedaban 3 de esos seres. Esas criaturas no se percataron a tiempo de la presencia de las personas de la comunidad, y al estar desprevenidos, la gente los empezó a golpear con todo lo que pudieron, aunque uno de esos seres logró matar a 2 personas de la comunidad. El guajolote, al ver que no quedó ninguna de sus criaturas con vida, emprendió el vuelo hacia la selva, pero el hombre del sombrero empezó a hacer un círculo de sal. Después colocó su sombrero y dentro del círculo puso su paliacate al revés en forma de cruz, y en el centro clavó su machete al mismo tiempo que decía: nadie está por encima de Dios Padre Todopoderoso. El guajolote empezó a perder altura y finalmente cayó metros más adelante, y con una velocidad sorprendente ambos hombres se acercaron y el hombre del sombrero le dijo nuevamente: te dije que te iba a cargar la chingada. Aquel hombre encerró a aquel guajolote en un círculo de sal. Ambos hombres le ordenaron a las personas que juntaran los cadáveres de aquellas bestias. Por lo que pude contar, eran alrededor de 15 criaturas, los cuales tenían rasgos de animales, pero también de personas, y eran extremadamente flacos. También no tenían colas, pero sus patas delanteras parecían manos de monos, pero con unas garras intimidantes. Aquellos hombres rociaron lo que parecía ser alcohol y amoníaco sobre los cuerpos para después prenderlos en fuego, mientras que su compañero le arrojaba sal. Recuerdo perfectamente que uno de esos seres, al sentir que se quemaba, intentó salir corriendo, pero el hombre del sombrero le partió en 2 con algunos machetazos. El sol ya estaba por salir, y aquel guajolote extraño pedía piedad con una voz algo extraña, pero ambos hombres la ignoraron, y aquel hombre se sentó en un tronco mientras se hacía un cigarro de hoja de maíz y esperaba el amanecer. Varios pobladores se dispersaron para ver si al menos habían dejado algún animal vivo. Yo, al ser muy pequeña, no paraba de llorar porque sentía mucho miedo, al igual que varios niños. Vimos que al salir el sol, aquel guajolote empezó a gritar de dolor con voz humana. Entonces escuché a su compañero del hombre del sombrero decirle: ¿tú qué dices? ¿La dejamos con vida para que sufra? De todas maneras ya no puede volver a su forma humana. El hombre del sombrero se acercó al guajolote con su machete y, sin decir nada, la decapitó. Y también le prendieron fuego. Después, como pudieron, le hicieron una camilla al cuerpo de su compañero, y después de algunos días se fueron. Nunca más los volvimos a ver, pero siempre estaré agradecida con ellos. Poco a poco, la comunidad pudo salir adelante y con el paso de los años fue creciendo. Nunca volví a ver a uno de los White Peak,
o como aquellos hombres les decían, nahuales. Pero lamentablemente, por todas las carencias que nuestro estado atravesaba, varias comunidades se levantaron en armas. Recuerdo que varios de aquellos hombres llegaron a nuestra comunidad y obligaron a los hombres a enlistarse en sus filas, entre ellos mis hermanos. Según los rumores, el gobierno de México iba a acabar con las comunidades de la región. Mis hermanos se fueron para la capital y, por otro lado, preferí irme del país. Llegué a Guatemala e hice una nueva vida aquí. Y por lo que supe, todos los habitantes de mi comunidad dejaron esa región de la selva porque prácticamente eran más las desventajas que las ventajas de vivir ahí. Al terminar de contar su historia a mi abuelita, hubo un profundo silencio. Yo me quedé fascinado, pero con el paso de los años fui tomando su historia como una simple leyenda, pero de un tiempo para acá empecé a escuchar relatos similares a los de mi abuelita. Todos trataban de algún tipo de cazadores de nahuales y brujas, por lo que me puse a investigar acerca del tema y encontré una nota donde se documentaba a don Pedro Cazón, un cazador de nahuales que era un nativo yaqui, curandero, y que incluso la iglesia lo contrató para cazar nahuales, así como también hay una foto que pueden encontrar en Google, donde aparece don Pedro y lo que parece ser un nahual que él cazó. Y hace unas semanas escuché el relato de los matabrujas y me animé a compartir este relato, por lo que me di la tarea de investigar qué cosa era un white pig, y según lo que pude encontrar, era un brujo que se podía transformar en un perro negro muy flaco o con apariencia enferma, pero con la peculiaridad de que sus ojos son de color rojos o incluso naranjas. Pero también encontré que hay otros seres que se llaman Huaychivo, y como su nombre lo dice, es un brujo que se transforma en chivo, y el otro se llama Huayquiquén, que es prácticamente un cerdo de color negro. Los tres son criaturas sobrenaturales de la cultura maya, y si se ponen a escuchar relatos de nahuales, hay tres animales que sobresalen y son el perro, las cabras y los cerdos. El nahual es prácticamente lo mismo, solo que según algunas leyendas y relatos, los nahuales pactan con el demonio para adquirir su transformación, o algunos traen esa habilidad de nacimiento. Y según lo que pude encontrar, a los nahuales no se les puede matar de frente porque pueden hacer que se atasque el arma, y por eso se les debía disparar por la espalda o los costados. Según los rumores, si el sol llegaba a tocarlos ya no podían volver a su forma humana, y según algunos relatos de YouTube, la sal es como ácido para ellos. Buscando en YouTube he encontrado relatos de militares que fueron atacados en la selva lacandona o en alguna otra región de Chiapas. También, por ahí hay un mito o leyenda que según algunos líderes de la guerrilla se podían transformar en animales para evitar ser atrapados por las primeras fuerzas especiales del ejército mexicano. En un mes iré a Chiapas, México, en compañía de mi familia para probar su gastronomía, conocer sus tradiciones y costumbres, y por supuesto, investigar un poco más del tema. Y cualquier cosa que encuentre se las haré llegar por correo a Culto la Noche. No sé qué piensen ustedes. ¿Acaso hubo un grupo de personas que decidieron hacerle frente a esas criaturas de bajo astral? Gracias por escuchar mi relato. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a Pedro por compartir en el culto y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si han tenido o escuchado experiencias similares y si es así, no duden en compartirlas con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.